Malaquías capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice 10. No tenemos todos un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de vuestros padres. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis, ¿por qué? Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en la abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Puede tomar asiento. Sean todos bienvenidos, incluyendo a los hermanos de la Radio Vida ya que nos escuchan en México lindo y querido. Vamos a ponernos rápidamente en contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Hoy vamos a mirar la tercera disputa que Dios tiene contra el pueblo de Israel y encontramos algunas enseñanzas que podemos aplicar para nuestra vida el día de hoy. La primera disputa habla del amor que Dios tenía por su pueblo, expresa el carácter del amor de Dios. La segunda disputa vimos que Dios pide ser honrado, que sea visto como Padre, como Señor, y exhortó a los sacerdotes para que hicieran bien su trabajo a pesar de que ellos estaban actuando con infidelidad. Y a partir del versículo 10 hasta el versículo 16, que es los que acabamos de leer, nos encontramos con la tercera disputa que Dios presenta a este pueblo, donde encontramos una característica más del carácter de Dios. Y algo que podemos notar es que el profeta, se identifica en el versículo 10 o habla en término plural, pero de la parte singular, o sea, él de la parte personal, pero en plural. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, o sea, ahí se involucra él. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y pregunta él, ¿por qué pues nos portamos deslealmente los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros
padres. De hecho, yo le puse al el estudio, fieles a Dios, fieles a los hombres. Así que con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de entender lo que Dios dice a través del profeta Malaquías al pueblo y lo que nos dice también a nosotros. A primera vista, creo yo que cuando miramos la lectura, encontramos fácilmente que nos va a hablar sobre qué. ¿Cómo va? Ok, sí, por la fidelidad, pero sobre el matrimonio. Encontramos que nos habla sobre el matrimonio. Pero si rascamos, si me permite la expresión, o profundizamos un poco más en el texto, en el fondo encontramos que nos habla, como decía la hermana, de la fidelidad. De la fidelidad a Dios. De la fidelidad a Dios. Y creo que esa es una del carácter que encontramos en este pasaje. Dios es fiel. Y aunque nos habla un poco de los matrimonios, aquí tenemos que reconocer que los malos matrimonios dentro del cristianismo, los divorcios dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cristianismo, han manchado la maravillosa institución que Dios formó desde el principio como una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el matrimonio. Es una imagen de Cristo con su iglesia. Lo hemos dicho aquí muchas veces, y perdone mi hermano, pero todo apunta a Cristo. Aunque los seres humanos veamos el matrimonio quizás como la oportunidad para darle rienda suelta a las hormonas, eso en el plan de Dios estaba por allá quizás en segundo plano. El plan de Dios era dar una imagen de lo que es Cristo y su iglesia. Pero nosotros los que nos llamamos cristianos hemos manchado esa imagen, porque tristemente, cuando miran las estadísticas, hay más divorcios dentro de los que nos decimos ser cristianos que los que hay afuera. Pero también tenemos que decir que aunque el texto nos habla de infidelidad, tenemos que decir que en el fondo, o la raíz, si me permite la expresión, la raíz de esa infidelidad en los matrimonios es una muestra de ¿qué? ¿Ah? La infidelidad del matrimonio es una muestra de ¿qué? En el fondo, ok, por ahí va. ¿Se lee? En el fondo, ¿cuál es la raíz? La infidelidad a Dios. Y esa infidelidad a Dios trae como consecuencia el problema en los matrimonios. Aquí déjeme abrir un paréntesis cortico. Si nosotros aplicamos eso a todas las áreas, no solo en el matrimonio, sino a todas las áreas, nuestra infidelidad a Dios es la que nos lleva a fallar en muchas áreas de nuestra vida cristiana. Fallamos en el congregarnos por nuestra infidelidad a Dios. Fallamos en ofrendar. ¿Por qué? Por nuestra infidelidad a Dios. Fallamos en el servicio. ¿Por qué? Por nuestra infidelidad a Dios. Fallamos al cantar. ¿Por qué? Por nuestra infidelidad a Dios. Fallamos en relacionarnos con los otros hermanos. ¿Por qué? Por nuestra infidelidad a Dios. Ahí está la raíz. Cierro el paréntesis.
Y quiero que me ponga bastante atención, mi estimado hermano, porque es que nuestra infidelidad a Dios tiene repercusiones no solo en la vida matrimonial. Ya lo hemos estudiado en lo que hemos venido mirando hasta acá, pero una de las cosas que podemos mirar en lo que hemos estudiado en Malaquías hasta aquí, es que la vida cristiana es aquella que decididamente se vive de corazón dándole la gloria a Dios. Eso lo miramos en las últimas 2 semanas, lo enfocamos, pero quizás cuando miramos todo Malaquías hasta ahora podemos resumir eso. La vida cristiana es aquella que decididamente se vive de corazón dándole la gloria a Dios. Y eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aquí cuando miramos esta disputa, si ustedes me permiten, nos introducimos en otro aspecto de qué es darle la gloria a Dios. Bueno, darle la gloria a Dios es serle fiel a Dios. Es serle fiel a Dios. Yo me acuerdo, cuando pensaba en esto, vino una ilustración a mi mente que me contaron hace muchos años, estaba yo joven. Y empata mucho lo que voy a decir aquí, así que la voy a decir de una vez, porque luego se me olvida, no la había notado. Y este joven cristiano se enamoró de una chica que no era cristiana. De hecho, es uno de los problemas que trata el pasaje. Más adelante lo vamos a hablar. Quizás no alcance a llegar allá, pero bueno. Se enamoró de esta chica que no era cristiana. Y a la chica le gustaba ir mucho a las fiestas. Y él no iba con ella a las fiestas hasta que un día le dijo, ¿por qué no vas conmigo? Y él al final fue a la fiesta con la chica. En medio de la fiesta comenzaron a beber, comenzaron a molestar lo que bebiera y él decía que él no iba a beber, que él no. Y la chica empezó con sus atributos femeninos a decirle, pues haz una por mí, una por mí, una por mí. Para no hacer larga la historia, el joven se tomó una cerveza y fue el principio de su desastre. Se pegó una borrachera que usted no se imagina. Pasó todo, a los 2 días él estaba buscando a su novia y no la encontraba por ningún lado. Hasta que la encontró y se dio cuenta que ella estaba molesta con él y lo rechazaba hasta que él le dijo, pero ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué? Si tú sabes que yo te amo. Y usted se va a sorprender la respuesta de la chica. Le dijo, ya no voy a seguir más contigo. ¿Pero por qué? Porque si tú no fuiste capaz de serle fiel a tu Dios, tampoco me vas a ser fiel a mí. Y lo botó. Las piedras hablando. Lo botó. El tipo dice que lloró, pataleó, la muchacha lo botó. La fidelidad a Dios. Si no le somos fieles a Dios, no le vamos a ser fieles a nadie. Una vida que glorifica a Dios es una vida que le es fiel a Dios. Así que serle fiel a Dios, mis amados, va a marcar nuestra vida. No podemos, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 6:24, dice que no podemos servir ¿a qué? A 2 señores. O amarás a uno o amarás al otro. Amarás a uno o odiarás al otro. No se puede servir. Y en ese caso él pone como ejemplo las riquezas. O amarás a uno y terminarás odiando al otro. Entonces, si no le somos fieles a Dios, tampoco seremos fieles en las relaciones con los hombres, principalmente en los matrimonios. Por ejemplo, en el versículo 10 que acabamos de leer en Malaquías, parece que el profeta comienza reconociendo su infidelidad de él y del pueblo a Dios, pero también tenemos que decir que es un reconocimiento parcial. Porque usted va al versículo 14, miren lo que dice el versículo 14. Me diréis, ¿por qué? Y contesta Jehová, porque Jehová ha testiguado contra ti
y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Dios le está diciendo que no les va a aceptar sus ofrendas. No me traigan ofrendas porque no les voy a aceptar nada. Y ellos le preguntan, Dios, ¿por qué no? Estamos haciendo lo que tú nos pides. Y Dios le contesta simple, no, porque ustedes están ¿qué? Divorciando. Todo lo que estaba pasando ahí. Ustedes están divorciando. Ustedes están dejando a la mujer de su pacto. Y añade algo más, no solo estaban dejando a la mujer de su pacto, sino que se estaban casando con mujeres paganas, mujeres idólatras. O sea, yo siempre digo, el colmo, no sé, ellos sabían que estaban actuando mal y todavía le preguntan a Dios, Dios, ¿por qué? Ahora, aplicándolo a nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado delante de Dios, en las áreas que hayamos fallado. Segundo que nos enseña este pasaje, hermanos, es que debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Y en tercero, debemos prestar atención al Señor y hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque Él lo pide, nos guste o no nos guste. Esté de acuerdo a la moda o a la cultura en la que vivamos, si Dios lo pide, tenemos que hacerlo. Pero veamos otra vez al versículo 10. El profeta comienza reconociendo algo sencillo y hace una serie de preguntas, hace 3 preguntas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado nosotros un mismo Dios? ¿Por qué estamos siendo desleales los unos con los otros? ¿Por qué estamos profanando el pacto de nuestros padres? Aquí cuando habla de desleal está hablando, y de profanar el pacto, está hablando por los divorcios que ellos estaban haciendo. Y él lo primero que hace es que se identifica a Dios como Padre. Y Él como nuestro Padre merece total obediencia. Y merece obediencia porque Dios no solamente es fiel, no solamente nuestro Padre, Él es digno de ¿qué? De confianza. Merece lealtad absoluta. Entonces la figura de Dios como Padre no era nueva para Israel. Vaya conmigo a Éxodo, para que miremos esa figura de Dios como Padre. En Éxodo, cuando Dios ha llamado a Moisés, Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23. Dios va a enviar a Moisés nuevamente a hablar con el faraón. Y miren lo que le dice. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Son las palabras que Dios dice a Moisés para que le diga al faraón. Y yo encuentro al menos 4 cosas interesantes que podemos notar en estos 2 versículos que son importantes. En primer lugar, Dios ya está llamando a su pueblo, identificándolo como ¿qué? Como su hijo. En segundo lugar, vemos que Dios ya le está diciendo a Moisés sobre la dureza del corazón, ¿de quién? Del faraón. Ahí dice, mas no has querido dejarlo ir. Habla de la dureza del corazón de Faraón. En tercer lugar, ¿qué está anunciando que va a pasar allí?
la muerte de los primogénitos. Y en cuarto lugar, yo veo el propósito por el cual Dios quiere liberar a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a dejar ir? Ahí dice, para que me sirva. 4 cosas importantes. Dios quería que su pueblo sea liberado para que su pueblo le sirva. Y si lo aplico hoy a nosotros, Dios te sacó de Egipto, te sacó del mundo y te puso en su iglesia para que calientes banca, para que le sirvas. No es para que vayas a mirar los errores del pastor, de los hermanos, de quién se ríe, quién no se ríe, cómo se viste, cómo no, como si se peina, si no se peina, para que le sirvas. Este es el Dios, nuestro Padre. Entonces Dios en su palabra claramente nos dice cómo debemos vivir para Él. Nos dice cómo debemos adorarle. Nos dice cómo debemos caminar en santidad. Y cómo debe ser nuestro trato los unos con los otros. Así que Dios no nos dejó en la ignorancia, mis hermanos. No nos dejó en la oscuridad sobre lo que Él pide y requiere de nosotros. Por eso tenemos que tratarnos los unos a los otros como Dios nos dice en su palabra. El mandamiento más claro, Mateo 22, que dice que es amar a Dios sobre qué. Todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué más? ¿Y cómo tenemos que amar a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. Ah, pastor, ¿y qué significa amar a mi prójimo? Bueno, significa soportarlos, significa perdonarlos, significa exhortarlos, significa amarlos, animarlos, significa edificarnos los unos a los otros, entre otras cosas. Estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Así que no hay que adivinar. Oh, Señor, ¿y qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Yo creo que tú no te... Una persona en sus cabales no se maltrata a él mismo, ¿sí? Solo aquellos que están enfermos, tienen problemas emocionales, lo que sea, se maltrata. Pero una persona normal, cabal, no se maltrata a él mismo. Ni se grita, ni se insulta, ni se humilla, ni se expone, sino que trata de cuidarse. Bueno, así tenemos que hacer con los demás. El problema es que muchas veces actuamos como actuaba este pueblo. Olvidamos lo que Dios nos ha dicho, no sé si consciente o inconscientemente. Dejamos de lado lo que Dios dice en su palabra por seguir patrones humanistas impulsados por nuestro engañoso corazón. Y cuando yo digo humanistas, me estoy haciendo referencia a cosas inventadas por los hombres. Y lo voy a repetir en varias ocasiones durante este estudio, mis hermanos. Como no le somos fieles a Dios, tampoco le somos fieles a los hombres. Ese es el resumen de todo. ¿Por qué hay tanta infidelidad dentro de las congregaciones? Hablo yo en el sentido del congregarse, de todas las actividades que hacemos. Hermano, no le busque más. No le busque cansancio, no le busque nada. La raíz es la infidelidad a Dios. Que lo disfrazamos detrás del cansancio es otra historia. Pero cuando actuamos rectamente con el Señor, cuando no actuamos rectamente con el Señor, tampoco andaremos rectamente con el prójimo. Si no tenemos respeto, temor por Dios, tampoco vamos a tener respeto a los mandamientos que nos hablan sobre nuestro prójimo.
si no amamos a Dios como Él lo pide en su palabra, tendremos problemas en amar a nuestro prójimo. Vaya a Primera de Juan, donde creo que el apóstol lo define bien claro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Pasaje demasiado conocido, uno de los pasajes más famosos cuando la gente quiere hablar del amor en las iglesias, pero uno de los pasajes menos puestos en práctica. ¿Por qué le amamos nosotros a Él? Dice el pasaje. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Yo no concibo ni entiendo la gente que dice que ama a Dios, pero no quiere estar con el pueblo de Dios. Yo no lo entiendo. Posiblemente no me alcanza mi coeficiente intelectual. Si usted lo ha entendido, me lo explica para yo poderlo enseñar. O quizás dirán por ahí algunos, lo que pasa es que me falta entonces revelación. O fe. Yo no entiendo. Y Juan tampoco, porque Juan dice, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora mire, escucha el versículo 21. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, la idea que presenta el apóstol Juan aquí es bien clara. Y alineándolo con lo que estamos diciendo aquí en Malaquías sobre la fidelidad a Dios, esto es lo que concluimos. Perdóneme, pero esta es la conclusión. Si somos fieles a Dios, seremos fieles a nuestros hermanos. Alguien me dice, no, pastor, eso no puede ser. Yo le soy fiel a Dios. Ok, muy bien. Pero si no eres fiel en congregarte, ¿cómo me estás diciendo a mí que tú eres fiel a Dios? Es imposible. Alguien me dice, pastor, es que yo leo la Biblia en mi casa. Muy bien. Yo leo la Biblia solo en mi casa. Muy bien. Gloria a Dios. Pero si le digo, mira, ¿por qué no compartes conmigo un poco de lo que has leído en tu casa? No me lo puede compartir. ¿Y sabe por qué no me lo puede compartir? Porque la verdad es que no la está leyendo. O si no sabe leer, no la está escuchando, porque bueno, hoy podría estarla escuchando por lo menos. No la está escuchando. Entonces, cuando tú no le eres fiel a Dios, la consecuencia inmediata es que seremos desleales a nuestros hermanos en Cristo. Ser fiel a Dios implica no dejarnos seducir por los deseos carnales, por la vanagloria de la vida. Serle fiel a Dios no es que usted es un hombre perfecto o una mujer perfecta. Lejos estamos de ello. Sino que somos un hombre y una mujer que cada día nos esforzamos, luchamos por hacer lo que Él pide de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Pablo da la respuesta en Corintios. Por amor. El amor de Cristo que nos constriñe, nos impulsa a pensar que el que murió en mi lugar y me dio vida, ahora que vivo, vivo para Él. Entonces se reduce a la fidelidad. Se reduce a la fidelidad. Cuando le soy fiel a Dios, los hermanos en la congregación, pues, reciben las consecuencias de esa fidelidad.
a Dios. Ahora, el pasaje en Malaquías, o hablando yo un poco, por ejemplo, los solteros, las solteras. No estamos hablando de fidelidad a Dios, nos estamos guardando fieles y puros para sus futuros cónyuges. Y los que andan en vacilones, no, yo leí esta frase y me gustó tanto que me la he aprendido y la voy a empezar a repetir más seguido que tenga la oportunidad. Así que los solteros abróchense porque ahí voy yo con ella seguido. Leí esta historia, si con la persona que estás saliendo no estás pensando casarte, déjala o déjalo, porque estás saliendo con el esposo o la esposa de alguien más. Los que andan en sus vacilones ahí, que estoy un vacilón. ¿Cuál es el afán? Pablo dice, disfruta tu soltería. Porque cuando te cases llegarán las obligaciones de esposo y esposa y vas a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Hay muchas cosas que se limitarán. Y los casados estamos siendo fieles en acto y pensamiento a ese pacto que hicimos. A eso sí ya no tenemos chance de decir deje, ya ahí sí le toca que hasta que la muerte lo separe. Enseña la Escritura. Aquí el pasaje de Malaquías nos está diciendo que estaban comportando deslealmente con la mujer de su pacto. Yo creo que todos los que estamos casados, una de nuestras oraciones es clamar al Espíritu Santo por la ayuda para que no quebrantemos ese pacto que hicimos delante de Dios. Porque si entramos en el divorcio, dañamos la institución más hermosa y sagrada que Dios ha formado para ilustrar el amor de Cristo por su iglesia. Y todos aquellos que por alguna razón han dañado un matrimonio, pues deben clamar al Espíritu Santo por arrepentimiento y perdón. Debemos odiar lo que Dios odia. Aquí hay dos pecados. En ese pasaje vemos dos pecados relacionados con la vida matrimonial. El primero, vamos a hablar del primero, pues a ver si hablamos de los dos hoy. Tiene que ver con el matrimonio mixto o con incrédulos que servían a dioses ajenos, porque al casarse con esos matrimonios o con esas personas paganas, terminaban sirviendo los dioses falsos que ellos profesaban. Y el segundo punto está hablando de aquellos que estaban divorciándose de sus mujeres creyentes o del pacto que habían entrado cuando estaban en su juventud. Esas dos cositas menciónala aquí. Vamos a mirarla. Miremos la primera. Versículo 11 dice, ¿dónde está el versículo 11? Aquí está. Dice, prevaricó. Detengámonos por allí. Hablando de las mujeres extranjeras. Prevaricó. Esta palabra puede traducirse como desleal y también como infiel. Infiel. Desleal e infiel. Es decir, si usamos esa primera traducción, es decir, Judá fue infiel. Judá fue desleal. O Judá fue infiel. De hecho, en la Reina Valera, esta palabra es la misma, aparece 3 veces más en los pasajes. Aparece en el versículo 14, 15 y 16, la palabra desleal. La versión traducción lenguaje actual y la versión nueva traducción viviente lo traducen infiel.
y también aparece 3 veces del mismo pasaje. Las 2 palabras aparecen. ¿Qué es lo que significa esa palabra prevaricó? Esa palabra prevaricar la encontramos varias veces en la Escritura, donde Dios dice prevaricó contra mí. Lo que está diciendo es que el pueblo le fue que desleal o le fue infiel a Dios. Es más, muchas veces esa palabra también aparece en relación con la idolatría. Esa palabra prevaricar, con la idolatría. Ahora sí leamos el versículo 11, dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de la tierra de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ahora aquí aparece otra palabra, abominación. O sea, fueron infieles o fueron desleales haciendo abominación. Esa palabra abominación, dentro del contexto que estamos hablando, es casarse con mujer extranjera para servir a sus dioses paganos. Y esa palabra abominación también en el contexto de la Escritura aparece muchas veces en referencia a la idolatría y en referencia a los pecados sexuales. La palabra abominación. Vamos a Levíticos. Porque ahí empezamos a mirar lo que Dios claramente le pedía al pueblo. Claramente le pedía al pueblo. Levíticos 20:23. ¿Lo tiene? Porque ahí nos dice claramente lo que Dios pedía. 20:23. Ya estamos. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. No andéis en las prácticas de esas naciones, naciones paganas. Así que el pueblo no era ignorante en estas cosas. Ellos lo sabían. Dios echó esas naciones delante de ellos. ¿Sabe por qué las echó? Bueno, pues para que estos no se contaminaran. Pero este pueblo hizo caso omiso a lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Y cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, comenzaron a unirse en yugo desigual con mujeres extranjeras. Y como consecuencia de su unión, terminaron sirviendo a sus dioses. Ahora mire el lenguaje del versículo 12 ahí en Malaquías. Mire el lenguaje que Dios tiene allí. Mire lo que va a hacer. Dice Jehová, cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciera esto. Dios lo iba a ¿qué? A quitar. Porque en lugar de caminar en santidad delante de Dios, estaban caminando en ¿qué? En idolatría. Hermano, esta es la consecuencia del yugo desigual, jóvenes. Esta es la consecuencia del yugo desigual. Esta es la consecuencia de hacer alianzas con los paganos. Usted terminará haciéndolo lo mismo. Yo lo vuelvo a decir y algunos cuando yo lo digo, a veces que lo digo los domingos que están todos, me miran con cara de pocos amigos. Esa es la razón por la cual el creyente no puede estar diciendo que el del mundo es su mejor amigo. Es que es imposible. Yo puedo tener conocidos, puedo conversar con ellos, puedo hacer, pero que identificarlo como mi mejor amiguis, mi mejor amigo, es imposible. Porque hermano,
tarde o temprano terminaré haciendo lo que él está haciendo. Y si él se identifica conmigo como que yo soy su mejor amigo, es porque yo al lado de él no estoy viviendo el cristianismo como debería vivirlo. Cristianos que dicen que son cristianos, pero cuando están en actividades paganas, se les nota todo menos lo cristiano. Porque se comportan igual de paganos como se comportan los paganos. Por eso es que los paganos los invitan a esas actividades. Perdóneme, pero discúlpeme. Por eso. Porque si tú siempre pones tus principios claros, ¿tú crees que te van a invitar? Estoy diciendo, ¿para qué vamos a invitar a este aleluya si va a empezar con sus cuentos? ¿Pero por qué te invitan? Porque como no les dices nada, sino que les celebras y te gozas con ellos. Ese es el problema de hacer alianza con los paganos. Terminarás sirviendo a sus dioses y sus prácticas. Judá, había sido infiel a Dios. Vamos a Deuteronomio 7, versículo 3. Deuteronomio 7, vamos rápido, por favor. Deuteronomio, ¿dónde está Deuteronomio? Que no lo veo. Aquí está. Deuteronomio 7, versículo 3. Dice, y no emparentarás con ellos. Mira lo que le está diciendo a los padres. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Tristemente hoy creo que uno ya no tiene esa potestad que tenían ellos en ese tiempo. Hoy el muchacho, porque gana $300 a la semana, ya cree que hizo la vida y sale y se larga. Si usted le pone el estate quieto, pues que se largue. A vivir debajo del puente con unos $300. A ver si no regresa a los mesecitos pidiendo posada. Y él le va a explicar por qué. Y es que hay que decirlo, y hay que decirlo. Los que somos padres cristianos y tenemos hijos cristianos. Cuando el hijo llegue con ese cuento de que está enamorado, que le gusta uno que no es cristiano, el padre y la madre tienen que ponerle el alto en el momento. Así se enoje el terroncito de azúcar. Y si eso va a costar que el terroncito diga, cuando cumpla 18 me voy, pues que le vaya bien, terroncito. Toyocha, Harisa y JL. Sí, iba a decir Chajaira, pero de pronto estará escuchando. Aquí dice la consecuencia, el por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y yo te destruiré pronto. Esa es la razón. Porque va a arrastrar al muchacho o a la muchacha al paganismo. Y el padre que se hace el loco, el padre que permite esa relación, qué bonito, que para aquí, para allá, que ¿sabe qué estás haciendo, padre? Estás aportando. Y eres responsable delante de Dios. Y entonces ahí está la historia que siempre los jóvenes dicen, ay pastor, es que aquí en la iglesia no hay niñas de mi edad. Ay pastor, es que aquí no hay niños de mi edad. Pues ore y evangelice. Ore y evangelice. Vaya a las actividades de las otras congregaciones. Pero allá no quieren ir. Pero que hagan un prom, a ver si en el prom no llegamos todos. Pero que hagan una actividad en la escuela, a ver si no llegamos todos. No, allá sí están en primera fila. Hello. ¿No amenes hoy? Porque es que hasta los papás están atorados aquí. Consígueles agua a los ujieres entonces también a los papás. A las actividades cristianas no quieren ir. Pero las del mundo sí quieren ir. Y entonces el papá,
No, es que el niño no quiere ir. Ah, bueno. Uy, es que los que están buenos pagaron la correa son los mismos papás primero. Es que esos hay que agarrarlos y decirle, compónganse, los que tienen que componer son ellos. Éxodo, mejor vamos a Éxodo. Dirán los muchachos, amén, pastor, sí vamos para Éxodo. Éxodo 34. Versículo 15 y 16. Por tanto, no haréis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Otra vez. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Hermano, ¿lo quiere más claro? Yo creo que más claro no se puede. Aquí nos habla de las consecuencias de hacer alianza con los pueblos extranjeros. Y eso se aplica hoy a nosotros los jovencitos, o a ustedes los jovencitos solteros, que va a tener consecuencias. Porque entonces luego usted va a querer congregarse y la niña dice, no, yo no sé qué. Entonces para que la niña no lo vote, ¿qué hace el niño? Pues bueno, ahí voy sometido ya lo tienen sometido. Y viceversa, con la niña también, ¿no? No, pues que el niño, no, que el niño no quiere congregarse, pues entonces y entonces ellas, pues yo soy sometida porque pues, y entonces ahí va sometida. Y si usted es joven que es cristiano, no digo yo, usted dice que es cristiano, yo no sé. Usted es joven que dice que es cristiano, usted no tiene nada que andar buscando con alguien que no conoce a Cristo. Nada. Porque si lo estás haciendo, estás en franca desobediencia a la palabra de Dios. Dios tampoco va a bendecir esa relación. Esa relación a largo plazo te dará muchos problemas. Ese cuento de que yo lo convierto a Cristo, mire, no te has convertido tú para ir a convertir a otro. Ese es un realismo mágico, deja andar creyendo ese cuento. Muchos están siendo engañados por ese cuento, es que yo lo convierto. ¿Qué? ¿Desde cuándo tú te llamas Espíritu Santo? Y Dios no respalda ese relajo cuando Él ya te ha dicho, por lo menos aquí en esta congregación te lo han dicho. Así que ninguno de los de aquí tiene excusa, yo no sabía. Porque aquí siempre se lo han enseñado. A mí me enseñaron eso desde chiquitico. Desde que me acuerdo estaba mi papá con ese cuento, dele. Yo por lo menos nunca me enredé con nadie que no fuera de la iglesia. Sí, es que hermano, joven, es que si a veces batallamos con la que es cristiana y con el que es cristiano, por cosas cristianas, es más, mire, jóvenes, escuchen, escuchen. A veces yugo desigual nosotros pensamos únicamente en que si es cristiano o no es cristiano. Pero a veces dentro de un mismo cristiano puede haber yugo desigual. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque quizás a veces las áreas de servicio, los dones, les van a causar dificultad. Nosotros conocimos una muchacha con la que estudiamos. Los dos eran disque cristianos, los dos estaban en el seminario, pero tenían muchos problemas porque a ella le gustaba un área de servicio y le gustaba otra área de servicio. Y usted no sabe cómo tenían problemas ellos por eso. Así que deje de andar mirando solamente ojitos bonitos, cuerpo bonito, voz bonita, músculos. Mire otras cosas. Mire otras cosas. El matrimonio no es solamente besos y abrazos, no es solamente hormonas. Son muchas cosas más. Es más,
Póngame una foto. Yo le dije a los hermanos que me buscaran unas foticos que siempre he visto por ahí cuando pienso en el yugo desigual. Ayer en estos días vi una interesante. Era un sapo con, no me acuerdo, con un insecto, y luego el sapo se comió al insecto y hablaba de las relaciones ¿cómo se llama? Desiguales. Que era como un insecto con un sapo, supuestamente una relación, y el sapo haciéndole así. Mire, es esta, la del globito, ¿la han visto ustedes? El cactus con el globito. Resultado de la operación, miren lo que pasa. Se tronó. Si tú estás saliendo, tú eres el globito. Tu pareja que no conoce a Cristo es el cactus. Te va a explotar. Te va a explotar. Y explotado vas a quedar. Luego llegas ahí que te quieres cortar las venas y que la vida se acabó, que no sé qué. ¿Qué es que se ha acabado ni que nada? Tienes 15 años. ¿Qué cuento que se te acabó la vida? Tienes 15 años o máximo 18, pues, todavía hay chance. Es más, y aunque tengas 30, todavía hay chance. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el afán? Esperen al Señor. Esperen al Señor. Solo hay un caso en la Escritura donde Dios, a través del profeta, le permite al profeta casarse con una mujer pagana, con una profesión de dudosa procedencia. Creo que todos conocen la historia. Oseas, si no la ha leído, vaya, léala. Oseas. Donde Dios le permite a él y Dios le dice al profeta, Gomer te va a ser infiel. Y Gomer le es infiel al profeta todas las veces que usted se puede imaginar. Pero el propósito de Dios, a través de esta ilustración tan práctica, ilustrativa, era para mostrar lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Era para mostrar cómo el pueblo se comportaba con Dios y cómo Dios era fiel a su pueblo. Otra historia bíblica que podrá usted recordar rápidamente era el rey Salomón. Era amado, dice la palabra. No le llegaba, ningún otro rey le llegaba a los tobillos a Salomón. Pero usted sabe cuál fue el fracaso de Salomón. ¿Alguien sabe? Que lo diga, o recuerda. Se fue con mujeres paganas. Y luego, para tenerlas contentas, porque hay que tenerla contenta, terminó adorando a sus dioses. Vamos a leer Oseas rápidamente. Mire, yo le leo Oseas rápidamente para encontrar aquí el Oseas 2. ¿Lo tiene? Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Ahora mira el versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que le dio luz, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 8. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dios le dice, yo soy su proveedor, o sea, yo soy el que les estoy proveyendo a ustedes,
Y lo que yo le estoy proveyendo, usted lo están usando para los dioses falsos. ¿Cuánto se parece a nosotros que Dios nos provee, Dios nos ha dado, Dios nos bendice, y en vez de bendecirlo a Él o usarlo para la gloria de Él, lo usamos para quizás satisfacer nuestros deseos antes que honrar a Dios? Vamos a Nehemías, porque Nehemías es contemporáneo, Esdras también, pero no vamos a leer a Nehemías, y vamos a leer a Nehemías y creo que lo dejamos ahí por hoy, y seguimos la próxima semana. Donde Nehemías, que es contemporáneo también, nos escribe algo similar. ¿Lo tiene? Nehemías 13. Dice: asimismo, en aquellos días, a judíos que habían tomado mujeres de Adón, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablan la lengua de Abdón, porque no sabían hablar el judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije e herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis a vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijos para vuestras hijos, ni para vosotros mismos. Hermano, ¿ves lo que dice aquí? Fue tal la contaminación que los hijos que resultaron, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Perdieron el idioma, hablaban otro idioma. Es que es serio. Y como las mamás eran las que más tiempo pasaban con ellos, pues eran las que les enseñaban, por eso eran arrastrados. Y Salomón, otra vez, aquí donde quería decir, Salomón es el vivo ejemplo. Oh, aquellos que somos padres, ese debe ser uno de nuestros clamores a Dios y una de nuestras mayores luchas y retos. Es que nuestros hijos conozcan a alguien que conoce a Cristo. No a cualquiera que dice que es cristiano, porque cualquiera dice cristiano, no a alguien que realmente ame al Señor. Ame al Señor. Porque eso tendrá consecuencias aún en nuestra descendencia. Oye, jóvenes, hoy quizás mucho énfasis a ustedes jóvenes, tranquilos, que luego hablamos de los casados, pero pues, tranquilos. Vamos a dejarlo ahí. Y la próxima semana partimos aquí del versículo 13 para seguir por la misma línea de lo que venimos hablando. No hemos acabado todavía de los... Aquí regresamos aquí, vamos a poner página aquí, está 15. Ok. Pongo eso sobre sus pies, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por las palabras del profeta, que en muchas ocasiones sacan a relucir, lo Dios, nuestra condición. Danos la sinceridad delante de ti para poder identificar la área en la cual estamos fallando y poder hacer los correctivos. Señor, si hay infidelidad en nosotros hacia ti, Padre, ayúdanos a ser fieles. Señor, porque esa infidelidad se va a evidenciar en la forma en que
actuamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra congregación. Señor, oramos por los jóvenes. Señor, aquellos que quizás desean conocer a alguien. Señor, oramos para que ellos puedan tener la capacidad, el dominio propio, como enseña tu palabra, para poder esperar a conocer a esa persona que te ame primeramente a ti. Líbralos, oh Dios, de en el desespero estar buscando la primera persona que encuentren. Señor, porque pueden ser arrastrados o serán arrastrados, alejados de ti por causa de esas relaciones. Señor, abre su entendimiento y permite que estas exhortaciones de tu palabra no la tomen como regaño, Señor, sino como tú queriendo lo mejor para ellos y sus vidas espirituales y sus vidas familiares. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese por un momento.